Flujo magnético y ley de Gauss para el magnetismo. En este video presentaremos el concepto de flujo magnético y la ley de Gauss para el magnetismo. El flujo asociado con un campo magnético se define de manera similar a la utilizada para definir el flujo eléctrico. Es decir, es una medida del campo magnético total que pasa a través de un área dada. Imaginemos un elemento de área de A sobre una superficie de forma arbitraria, como se muestra en la figura. El flujo magnético se define como la integral del campo magnético producto punto un elemento de área A que es un vector perpendicular a la superficie y tiene una magnitud igual al área de A. Como sabemos, matemáticamente el producto punto lo podemos representar como el producto de la magnitud de dos vectores por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. En este caso tendríamos B por A por coseno de θ. El resultado de este producto punto es un escalar y las unidades en el sistema internacional son los Weber, que corresponden a Tesla por metro cuadrado. Como el flujo depende del coseno entre el vector campo magnético y el vector área, vamos a analizar diferentes situaciones donde θ va variando. Tenemos un primer caso en donde el campo magnético es paralelo al plano, como se muestra en la figura A. En este caso, θ sería igual a 90 grados y coseno de 90 es 0. Por lo tanto, podemos concluir que el flujo a través del plano es 0. Por otro lado, si el campo es perpendicular al plano, en este caso, θ valdría 0 y coseno de 0 es 1, que corresponde al valor máximo de la función coseno. Es decir, el flujo a través del plano es B por A y tendríamos el valor máximo del flujo magnético. Como estudiamos con las líneas de campo eléctrico, al dibujar estas líneas podemos encontrar que el número de líneas por unidad de área es proporcional a la intensidad del campo. Así, podría representarse también con las líneas de campo magnético. Entonces, el flujo magnético se puede considerar como proporcional al número total de líneas que pasan a través del área encerrada por una espira. Tenemos en la ley de Gauss, el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica total encerrada por la superficie. Por ejemplo, si la superficie cerrada contiene un dipolo eléctrico, el flujo eléctrico total es igual a 0, porque la carga total es 0. Por analogía, si existiera algo como una carga magnética única, un monopolo magnético, el flujo magnético total a través de la superficie cerrada sería proporcional a la carga magnética total encerrada, pero en la naturaleza nunca se ha observado un monopolo magnético. Por eso decimos que en el magnetismo no hay cargas libres, es decir, no hay monopolos magnéticos, polos norte separados ni polos sur separados. Los polos magnéticos siempre se presentan por pares. Así, la ley de Gauss para campos magnéticos es otra forma de plantear que los monopolos magnéticos no existen. Por lo tanto, podemos concluir que el flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre es igual a 0. Expresado matemáticamente tenemos que la integración del flujo magnético sobre una superficie cerrada es igual a 0. Esta expresión se denomina la ley de Gauss para campos magnéticos. Si se dibuja una superficie cerrada como vemos en la figura, se verá que toda línea de campo que entra a la superficie también sale de ella, es decir, el flujo neto a través de la superficie es igual a 0. Con este resultado también podemos asegurar que las líneas de campo magnético siempre forman espiras cerradas.
Vamos a realizar entonces un ejemplo. En la figura se muestra una vista en perspectiva de una superficie plana con área A igual a 3 centímetros cuadrados en un campo magnético uniforme B igual a 6 tesla en dirección Y. Calcular el flujo magnético a través de esta superficie. Tenemos por definición que el flujo magnético es igual a la integral del producto punto del campo por el diferencial de área. Evaluando este producto punto, tendremos un vector campo magnético en dirección Y por un vector de área que tiene componentes en el eje horizontal y en el eje vertical. Estas componentes corresponderían a coseno de teta y seno de teta respectivamente. Este ángulo teta lo podemos encontrar al analizar la geometría del problema. Es decir, encontramos que teta es igual a 60 grados. Finalmente, evaluamos el diferencial de área y tenemos que el flujo magnético es igual a B por A por coseno de teta. Reemplazando los datos del problema, encontramos que el flujo magnético es igual a 6 por el área, que es 3 centímetros cuadrados, pero recordemos que todas nuestras unidades deben estar en el sistema internacional y por lo tanto los 3 centímetros cuadrados corresponden a 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Todo esto multiplicado por coseno de 60. Dándonos como resultado que el flujo magnético es igual a 0,9 por 10 a la menos 3 Weber, que son las unidades del flujo magnético en el Sistema Internacional de Unidades. Finalmente, ¿qué aprendimos hoy? Definimos el concepto de flujo magnético y definimos la ley de Gauss para el magnetismo. Muchas gracias por la atención.